Cada noche, qué alegría poder compartir este tiempo con usted. Una de las grandes preguntas que nos hacemos: ¿por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? ¿No es cierto? Porque uno ve tanta corrupción, pero que a los corruptos no les pasa gran cosa. Y de golpe ve toda una población trabajadora que sufre. Y esta ha sido una pregunta histórica. ¿Por qué sufre el justo? Y en la Biblia hay un libro monumental que encara esta gran pregunta. ¿Por qué sufre el justo? Y quizás haya muchos que estén sufriendo y que estén viendo el programa, o que tengan amigos que están sufriendo, parientes. Y viene bien una reflexión, porque es un libro lleno de contradicciones, de sorpresas. Y vamos a hablar hoy del libro de Job. En estos 22 años creo que lo he tratado alguna que otra vez, pero la verdad que yo no me acuerdo, supongo que la audiencia tampoco. Así que tengo el privilegio de tener a alguien que es experto en el Antiguo Testamento, amigo de la casa, el profesor Eduardo Tatangelo. Eduardo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo. Un gusto, un honor estar contigo y con la audiencia. ¿Por qué sufren los justos? Porque son justos. ¿Así? En parte sí, porque yo creo que el Evangelio habla de eso, ¿no? De que la opción por Jesús tiene costos, como tuvo costos para él. Sí. Así que una primera respuesta muy sencilla, muy práctica es que por medio de muchas tribulaciones habremos de entrar al reino de Dios, dice Pablo a los Efesios ahí en Hechos, en su discurso de despedida. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que el discipulado del Señor tiene su precio. Mira, saliste por el Nuevo Testamento y me sorprendés, porque yo pensé que no íbamos a meter. Sí, ahora vamos. Ahora lo complica mucho, porque entonces quien está escuchando dice, bueno, a mí me dijeron que si yo acepto al Señor, le sigo al Señor, la vida se me iba a aclarar, iba a ser todo feliz, gozo, alegría, paz, bondad. Y de golpe hay que sufrir. Todo eso más sufrimiento. Más sufrimiento. En el mundo, dijo el Señor, también tendréis aflicción. Sí. Y bienaventurados los que sean perseguidos. Bueno. O sea, si pensamos en esa parte del discipulado, bueno, hay una parte de... Ahora, es así 100%, y si uno... Alguien está mirando el programa y dice, yo no sufro nada, yo soy un cristiano y la estoy pasando bien. Qué bueno, buenísimo. ¿Qué hace? ¿Va a buscar sufrimiento? No. Se lastima, se lastima el cuerpo con una... No. La Biblia no tiene nada que ver con el masoquismo, con autoflagelarse. No va por ahí. Yo creo que, bueno, dentro de la providencia divina hay destinos, hay llamados, hay desafíos. Hay gente que ha sufrido mucho por el Evangelio, mucho. Hay gente que no. Bueno, depende de esos destinos, el llamado de Dios. Hay que decir, en este momento, el año 2026, sí, la gran mayoría de los cristianos está sufriendo. Los cristianos que no sufrimos somos minoría. Uh-huh. Somos de cuarta. Los verdaderos héroes de la fe no somos nosotros.
son los cristianos que están en países donde están siendo perseguidos, algunos puestos presos, separados de la familia, exilados, le quitan las propiedades. La iglesia perseguida. Hemos hecho programas, hemos hecho conferencias sobre esto. Termina la conferencia y creemos que terminó el sufrimiento. No, no, el sufrimiento sigue. Vienen a mi mente los cristianos que están en Palestina, que por el hecho de ser cristianos, algunos de ellos judíos y algunos no judíos, están siendo perseguidos. Es decir, que este libro de Job responde a esto, porque siendo justo, el justo sufre. Pero no es para nosotros, que la verdad en este continente, sufrimiento como sufren nuestros hermanos, no, nada que ver. Lo nuestro es un paseo de jardín de infante. Aunque usted esté teniendo una enfermedad, una dificultad, alguna cuestión. Claro, porque después está ese otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento personal, bueno, de la historia personal, lo que vos decís, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, sí, un quebranto económico, bueno. Háblame un poco del libro. Es un libro raro, ¿no? Rarísimo, lleno de voces, es como un libro polifónico. El 70-60% del libro es una especie de diálogo, medio diálogo como dialogan los políticos en Argentina, viste que no se escuchan. Entonces Job discute, habla, intercambia ideas con 3 amigos que han venido a teóricamente consolarlo, y los 3 amigos representan una posición teológica, digamos, ¿no? Representan una manera de pensar el sufrimiento que de alguna manera niega la situación o la condición de que el justo sufre. O sea, si sufrís, no sos justo. Esa es la idea. Sería una evidencia de que no sos justo sufrir. Si uno quiere decir cuál es el argumento central de los amigos, es ese. Bueno, el libro tiene un prólogo hermosísimo, bello, en prosa, donde hay unas escenas en la tierra y unas escenas en el cielo. En el cielo se toman decisiones, esas decisiones aparecen en la tierra, y un hombre justo, próspero, piadoso, buen padre de familia, es arruinado. Claro, ¿existió Job? ¿O es un libro que es un relato? Sí, literario, meramente literario. Sí, yo cuando me preguntan eso digo, ¿cuántos Job han existido? Miles. Porque ¿cuántas personas? Y nos toca conocer personas que han tenido destinos muy dolorosos, muy trágicos. Y esas personas en general son las que se hacen las grandes preguntas. Grandes preguntas de la existencia, del sentido, del ¿por qué el dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo esto? ¿No? Así que es muy probable que Job haya existido como una especie de modelo legendario de dolor, un ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a charlar sobre esto. Es un libro tan atrapante. Creo que era Gabriela Mistral, que lo consideraba una de las obras maestras de la literatura. Sí. Allí está el teléfono para que usted mande su mensaje aportando preguntas, comentarios, discrepancias. 1127770000. Y para aquellos televidentes que están fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Dijiste que en la primera etapa, el prólogo, sí, en prosa, hay partes en el cielo y partes en la tierra. Esa escena del cielo es muy sorprendente. Sí. Resulta que Satanás va a hablar con Dios acerca de Job. Sí. ¿Es literatura o eso podría ser cierto? Podría ser cierto, creo que está presentado como literatura, ¿no es cierto? Es decir, es una narración
las narraciones lo que intentan es poner en términos entendibles aquello que por ahí no sería entendible. Es decir, un misterio arcano al cual la mente humana no puede llegar. Pero lo pone de una manera que es comunicable y entonces lo entendemos. Hay alguien que pone en tela de juicio las motivaciones de Job. De paso, en el hebreo, esto es un detalle, pero un detalle valioso. En el hebreo es igual que el castellano, o sea, no podés ponerle artículos a los nombres. Viste que acá, por ejemplo, no sé, se usa mucho en el interior del país, que vos decís, el Juan Pablo, el Eduardo, pero sabemos que eso es mal castellano. Sí, es de uso y costumbre, pero es mal castellano. En hebreo pasa lo mismo, vos no le podés poner un artículo a un nombre. Ajá. Y ahí Satán tiene artículo, Satán. ¿Qué quiere decir eso? Que es más bien un título que un nombre propio. Y Satán quiere decir el adversario, el que se opone. Es el tipo que le va a buscar el pelo al huevo, la mosca en la leche. Y eso es lo que hace en el prólogo. Porque en el prólogo él dice, se encuentra con Dios. En una reunión de gabinete, digo yo, ¿no? Sí. En mis clases. Es una reunión de gabinete. Y llega el Satán, que es el tipo difícil. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es justo, recto, perfecto, apartado del mal. Y Satanás no pone en duda el carácter, no dice, sí, pero no viste cómo trata a los hijos, o no viste cómo es con las mujeres. No. El Satán pone en duda las motivaciones de Job. Dice, sí, lo hace, pero ¿por qué? Porque vos lo rodeaste de bien, lo llenaste de dinero, de propiedades, de familia, tiene la cuenta bancaria que revienta. Sácale todo y vamos a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, el ataque del Satán es directo a la motivación de Job. Bueno, interesante, porque todos hacemos cosas con alguna motivación. Ok. Somos buenos. ¿Por qué? Exactamente. Esa es una buena pregunta que todos los buenos nos podemos hacer. Claro, es cierto. A ver. No puedo decirlo porque tengo que volver a casa. Pero veo a mi esposa cómo se relaciona con los nietos, ¿no? Tan diferente a como yo lo hago, ¿no? Ella se relaciona, le sale de suyo, es así y no espera nada. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí entiendo que uno puede ser bueno sin tener un porqué o para qué. O sin tener buenas motivaciones. Ah, eso es otra cosa. Claro. Que no es lo que vos estás contando, pero quiero decir que hay muchas maneras de ser bueno, ¿no? Y otras somos buenos porque si somos malos nos cobran una multa o nos meten preso. Ahí está. Bueno, eso es un poco lo que dice el Satán. El Satán dice, Job es bueno porque vos le pagás su bondad. Se la pagás, todos los 5 de mes, vos le pagás la bondad que él tiene y la justicia. Entonces el tipo sigue siendo bueno porque para cobrar el sueldo. Ahora, sácale todo lo que tiene y vamos a ver si el tipo se la banca. Sí. Pero lo asombroso que vos decías, que el pasaje es asombroso, porque ¿qué hace Dios? Dice que sí. Que sí. Dice, probemos. Qué increíble. Qué lujo. El invitado, veo, dice sus YouTube y videos con explicaciones claras. En otro programa aborden el tema de ovnis. Epa. Ya algunos pastores están hablando sobre la desclasificación actual y su impacto en la sociedad. Marta nos dice esto, muy interesante. No sabía esto de la desclasificación. Que en Estados Unidos están desclasificando algunos... documentos que estuvieron en secreto por décadas. ¿Sobre este tema? Apariciones de objetos no identificados. Qué interesante, ¿no? Los UFO, como se dicen, ¿no? Sí. Mira, me hace acordar, en el año 85 tuve un científico armenio en un programa que teníamos en Radio Espléndida a la noche, con Salvador. Y le preguntamos si había visto
ese fenómeno que habían dicho, que había un personaje, un ser, pero pensando que decía, no, Santa Macana, y nos responde así. Se terminó el programa, ¿no? Los dos teléfonos que había explotaban. Claro, claro. Dice, bueno, la NASA o el gobierno de Estados Unidos eligió 5 personas para que lo vean. Y yo soy uno de ellos. ¿Los viste? Ella, sí. Mami. Mira lo que me haces acordar. No, el tema de ovnis por ahora no. Tengo que encontrar a alguien que sepa del tema. Claro. Un saludo para Eduardo Sandra Giardina. Buenas noches, yo quiero saludarlos, agradecer su programa siempre interesante y de edificación. Desde México nos están viendo. Eduardo, Dios los guarde y bendiga. Buenas noches, está fresquito en Chaco. Bueno, alguna vez le tiene que tocar. Y sí. Mi pregunta es, cuando comió Eva del fruto, ¿estaban juntos? Adán miró como un espectador. ¿Qué dice el texto original? ¿Cómo se entiende eso? Gabriel Mamani. Bueno, estamos en otro tema. Se nos fue a Génesis. Sí. Muy buen tema. Es uno de los libros más antiguos. ¿Qué significan los animales fantásticos? Qué buena pregunta. Y Leviatán. Qué buena pregunta. Jorge de Valcheta, Río Negro. Y leo uno más. Buenas noches, mi opinión. El justo sufre porque quiere todo como quiere el justo. Y el corrupto vive tranquilo porque no le importa nada, solo el dinero. Pablo de Santa Fe. Bueno, muy bien. Son opiniones, ¿no es cierto? No nos vamos a meter en los animales esto porque es al final. A ver si llegamos. Si llegamos, está interesante. Sí. Bueno, entonces Dios le dice a Satán, bueno, está bien, hagámosle. ¿Y qué pasó? Bueno, y entonces el Satán con la autoridad divina, según narra el prólogo, arruina la vida de Job sin tocar la persona de Job. Entonces pierde los hijos, pierde sus propiedades, pierde sus rebaños. Era un hombre, dice el prólogo, muy rico, y queda Job solo, arruinado. Sí. Pero pasa algo disruptivo, porque no sucede lo que Satanás había prescripto o anticipado, que era que lo iba a maldecir a Dios, o sea, que iba a abandonar el camino de la justicia. Sí. Y él se aferra al camino de la justicia. Claro, ahora yo cuando leía esto de chico, digo, ¿qué culpa tienen los hijos? Claro. Eran buenos pibes, iban a la escuela, traían buenas notas, sí. Y porque lo están probando al padre, le quitan la vida al hijo, ¿no? Cuando era hijo, era esto, ¿viste? Me hacía por esa pregunta. Que bueno, el libro dice eso. Sí, es lo que cuenta el libro. Ahí está. Pero bueno, estamos en el prólogo. Entonces aparece la esposa de Lot, de Job. Algunos dicen que no, en realidad en el hebreo no dice tal cosa, que hay que entender lo que... Bueno, ¿qué dijo? Muy bien. Ahí hay 2 cosas, o 3 para decir. Primero, que en el hebreo la fórmula puede ser tanto, vieron que dice, la frase es, maldice a Dios y muérete. Todavía mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. En el hebreo podría traducirse, bendice a Dios y muérete. Y después, en la Septuaginta, que es la traducción, la primera traducción completa al griego del Antiguo Testamento, hay una sección muy larga dedicada a la mujer, donde lo que aparece es algo que está invisibilizado a veces en nuestras lecturas. Ella había perdido lo mismo que él. Claro, ¿no? Los hijos, y para una madre. O sea que ella también es víctima de ese proceso, no es simplemente alguien que lo mira como un espectador, que a veces la miramos así, a la mujer como diciendo, y encima tenía la mujer que le dijo, bueno, ella también es parte de... A ver, el foco está puesto en él, pero ella también es protagonista de la historia porque también tuvo las pérdidas que tuvo, digamos. Claro, es muy interesante. Sí. Entonces, porque, qué sé yo, ese maldice a Dios suena muy duro, ¿no? Suena duro. Pero va en la línea un poco de lo que acaba de decir, porque digo, esto también es importante. En las obras literarias, por más que tengan un fondo, porque es una obra literaria, por más que tenga un fondo histórico, verídico,
si Job existió como persona, qué sé yo. Todo está perfecto, no lo discutimos. Pero la obra literaria tiene formato literario. Sí. Entonces, la declaración de la mujer hace juego con lo que Satanás ha avisorado. O sea, cuando lo arruinemos, te va a maldecir. Entonces, la locución de la mujer viene como a reforzar esa posibilidad. ¿Para qué? Y para darle más realce a la respuesta de Job. Porque Job dice, la verdad que estás contestando de una manera necia. ¿No? En esa época se le podía decir eso a la mujer. Bueno, es sociedad patriarcal. La pregunta es esta, Eduardo. Algunos dicen que es el primer libro que se escribió de todos. Sí. ¿Por qué se dice eso? Porque quizás, digamos, tanto el prólogo como el epílogo tienen lo que llamamos arcaísmos, o sea, tiene formas literarias, palabras que son muy antiguas, y también todo el estilo de esa narración. Vos fíjate una cosa, vos tenés un prólogo en prosa y un epílogo en prosa. En el medio tenés toda poesía, todos son poemas. Es muy probable, algún autor dice por ahí, y es una linda idea, una linda solución, que en realidad originalmente estuvo un libro breve en prosa de un justo arruinado que luego es restaurado. Y luego eso, en una evolución del pensamiento y de la revelación del Espíritu Santo, apareció toda esa discusión interna que le da una complejidad, una densidad al libro, ¿no? Que es todo todos esos discursos, esas voces, porque aparecen varias voces en el libro, porque después están los tres amigos que discuten después vino uno más. Después viene uno más que no está en ningún lado y Sí. aparece ahí como que se mete por la ventana. Eliú, los discursos de Eliú. Después están los discursos de Dios. Y después recién llegamos al epílogo, ¿no? Sí. Un libro de una enorme complejidad. Algunos piensan que no se menciona, porque no se menciona ni a Moisés, ni la ley mosaica, y evidentemente esto es anterior. Esa es la idea, ¿no? Sí, anterior o externo a la tradición hebrea. Claro, porque él no es judío. No. De hecho, esto es literatura de sabiduría o sapiencial. Sí. Muchos pueblos del entorno de Israel cultivaban este tipo de literatura. Entonces, algunos han supuesto una ubicación geográfica que no sea Israel, que sea, por ejemplo, Idumea, el sur de Palestina, la zona del desierto, que era muy famosa por sus sabios. Entonces, hay elementos del relato que hacen pensar que puede tener hasta un origen no israelita. De hecho, no solo no se mencionan estas cosas que vos decís, no se menciona nada de Israel, ni la tierra, ni el lugar geográfico, ni la historia, ni se toman ejemplos de la historia de Israel para pensar, para contestar. Interesante eso también. Soy Luciano desde Pergamino. Nos saluda con respecto al libro de Job. Noté que Dios no responde en ningún momento directamente esa pregunta: ¿por qué sufren los justos? Ah, no. O sea, si alguien estaba interesado en saber la respuesta, perdónenos, le dijimos... O sea, hay respuestas, pero no son respuestas directas, son respuestas en diagonal. Sí, interesante. A pesar de la piedad y temor de Job, fiel justo delante del Señor, sus hijos parecen no seguir su modelo. Mirando el capítulo 1, saludos de Rubén de Tandil, padre piadoso, hijos no tanto. ¿Por qué puede decir esto? No, porque de pronto decía que se juntaban a celebrar, que yo a hacer fiestas. Bueno, depende de cómo uno mire esas fiestas. No hay por qué pensar mal de esas fiestas. Al contrario, ¿quién está en contra de la fiesta? Claro. Pero, no, vos fíjate una cosa. Yo ahí voy a decir una cosa que resulta interesante. Y para pensar el libro. En el sentido común humano, sentido común, Sí. Deberían sufrir ¿quiénes? Los injustos. Los que hacen las cosas mal, Sí. los malvados, los perdidos, la gente de mala vida. Y debería irle bien a los que hacen las cosas bien. Eso es lo que quiere discutir el libro. O sea, el libro quiere discutir esa postura, ese apotegma, esa manera de entender el mundo, porque el mundo no funciona así.
Yo me he encontrado he dado muchas charlas sobre Job, muchas charlas, predicaciones, clases. Vos sabés que muchas veces la gente le quiere encontrar el pecado a Job. Ah, No, pero capaz que él... No sé, hay un momento en que Job dice, lo que yo más temía, eso me sucedió. ¿Ves? El tipo vivía con miedo. O sea, le quieren encontrar... sí, sí. No, he escuchado reflexiones muy largas acerca de esa frase. Uno al final termina viviendo lo que teme, unas cosas así. Ahora, vos fíjate una cosa, mira, hablando del prólogo. El prólogo empieza diciendo, había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, temeroso de Dios, justo, apartado del mal, ta. Cuando Dios lo presenta a Job delante de todo su gabinete y delante del Satán, lo describe con las mismas palabras. Ujú. O sea, Dios dice, no hay otro como él en la tierra. Ya está. Después, en la segunda vuelta, porque ahora ya estamos llegando al final del prólogo, en la segunda vuelta, porque ¿qué pasa? Vuelven después que está arruinado. Y Dios tiene más para decir de Job, porque dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Que es justo, todo lo mismo, o sea que aparece 3 veces en el prólogo. Lo dice el narrador, lo dice Dios la primera vez, lo dice Dios la segunda vez. O sea, bueno, debe ser así. Bueno, pero Dios agrega que guarda su integridad a pesar de que tú me incitaste para que yo lo arruinara sin razón. O sea, Job subió su escalón delante de Dios porque obedeció en desgracia. Ujú. O sea, obedeció, fue fiel en dolor, en tragedia, en crisis, en angustia. Entonces subió la consideración delante de Dios, ¿no? El prólogo termina así. El dictamen de Dios es contundente. Acá tenemos un hombre justo. En las buenas y justo en las malas. Sí, esa palabra, me incitaste. ¿Cómo? Entonces, Dios es Incitable. incitable. Nunca había pronunciado esa palabra. Incitable, qué interesante. No, ¿No? y te digo otra cosa. A ver. Ahí hay una palabrita que es tremenda, que es la palabra jiná. Jiná en hebreo es sin causa, sin razón, sin justificación. Lo arruinamos sin una razón. Viste que, de paso, nosotros somos muchos los creyentes, los evangélicos, y bueno, tiene un propósito, todo tiene una razón. Bueno, ahí dice, no ha habido una razón. Ahora, lo aclaramos antes de que nuestros televidentes se asusten. No había una, justamente, ese es el argumento, no había una razón en Job. ¿Se entiende? Sí. No es que no hay una razón, por supuesto que Dios tiene una razón. Claro. Digamos, a esta altura, con todo respeto lo digo, ¿no? Sí. Dios está cuestionable. Está pisando banquina. Sí, sí. No quiero abundar en este detalle, ¿no? Esta noche Eduardo y el pastor nos harán activar las neuronas. Bueno, vaya, Betty de Venado Tuerto, gracias. Ah, Betty, sí. Un saludo para Betty. Bendiciones, Pamela, desde Uruguay. Quería preguntar qué explicación tiene que hay personas perversas haciendo mal toda su vida y al final se arrepienten y allí serían salvos. Como ¿Y es todo el que se arrepintiere o algunos que se arrepintieren? Todo. Ahí está. El ladrón de la cruz, ¿no? Y a todas las Manasés. Manasés. El peor rey de... el tipo... aparte, malo no puede haber. No, parece que tuviese una lista y va chequeando todos los males que tenía que hacer. Sí, todos, los hace todos. Y Crónicas nos cuenta que se arrepintió y el Señor oyó su oración. Increíble. Y estaba en una cárcel, en un sótano en Babilonia, ¿no? Sí. Y a todas personas que dañaron, ¿quién les hace justicia? Ahí está. Qué pregunta, ¿no? Sí. Hablo de perversos, por ejemplo, asesinos, violadores, etcétera. La gracia tiene una dimensión escandalosa. La tiene. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque después, claro, viene lo otro, ¿no? Si empezamos a contar quién podría, nadie podría. Claro. Te mando un abrazo, Eduardo, Horacio Lakowski. Ah, sí, amigo también, le mandamos un abrazo, nada por Y ahora Chaco. me manda saludos Rubén Saltor, que es amigo mío. Siempre me llamó la atención que la versión del 9 dice, bendice a Dios y muérete. Ok.
Cuando dice versión 9, mi amigo Rubén, 1909. 1909, que digámoslo, es la Biblia con la que yo me crié. Claro. Porque yo nací, obviamente, en el 46, voy a cumplir 80 años, nací en el 46. Entonces, hasta que el 60, 61 apareció la versión 60, yo tenía 14, 15 años. Claro. Y teníamos la versión del 1909. Claro. Creo que el otro día lo dije, ahí el texto dice, no, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, dice la 60, pero yo me acostumbré, espera en él. Mira. Espera en él. Y él hará. Buenas noches, muy interesante la entrevista en relación a los justos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Claro. Muy buenos aportes, Nino Linares de Neuquén Capital. De paso, justo, sadik en el Antiguo Testamento, no quiere decir perfecto en el sentido de impecable, que nunca se equivoca, sino alguien que tiene una orientación de vida totalmente enfocada a Dios y a su ley. Pero puede cometer errores, ¿no? Claro. Vamos a tener que ir un poquito más rápido. Vamos. Pero no quiero saltar el hecho de que 3 amigos lo vieron a Job pasándola mal, realmente muy mal, y vinieron y por 7 días hicieron duelo con él sin decir nada. Guardaron silencio. Sus mejores 7 días. Los mejores 7 días. Después se podían haber ido, nadie los hubiera detenido, extrañado, nada, ¿no? Después abrieron la boca y la arruinaron. Claro, ahí se muestra algo que es una costumbre en el pueblo judío, que el velatorio dura 7 días. 7 días. Y en esos 7 días los deudos están sentados en el piso y los que vienen a acompañarlos se sientan al lado en silencio. Por eso, en el día 4, cuando Jesús entra a Betania, Marta se para de eso, que no se salía de allí salvo una catástrofe. Se para y se va. Y dice, ¿cómo se para y se va? ¿Cómo corta el duelo? El duelo. Bueno, 7 días se tuvieron. Pero después empezaron a hablar. Saltemos entonces a la parte poética. Muy bien. La parte poética empieza en el capítulo 3 con un salmo, una elegía, una oración desgarrada de Job, donde él llora su condición y se lamenta, y es un muy lindo pasaje, porque él habla de... En general muchas predicaciones se paran en el capítulo 2 y que Job dijo, bueno, no le atribuyamos a Dios nada malo, eso yo. Pero después en el 3 él dice, esta vida es brava. O sea, él dice lo que siente. Sí. Eso irrita a los amigos. Me voy por el argumento del libro, ¿no es cierto? Irrita a los amigos y los amigos empiezan a discutir con él en base a una teología o un pensamiento tradicional que es que a los justos siempre le va bien, siempre le salen bien las cosas, siempre son respaldados, nunca sufren humillación, qué sé yo, y a los malvados, a los injustos, a los perversos, siempre les va mal, siempre se les arruinan las cosas, qué sé yo, y ahí empieza una discusión porque Job lo que dice, Job no sabe qué le pasó. Job no sabe qué le pasó. Como muchas veces nos pasan las tragedias, en los dolores de la vida. No sé qué me pasó. No sé. Sé lo que no me pasó. Job sabe lo que no le pasó. Él no se apartó de Dios. Él sabe lo que no le pasó, pero no sabe lo que le pasó. No puede explicar. Ahora, también sabe que ese pensamiento tradicional no funciona. Es falso. ¿Por qué es falso? En su propia vida es falso. Por una experiencia personal. Yo he sido un hombre justo, he vivido de acuerdo a mi conciencia lo mejor que he sabido tratando de honrar a Dios y me pasó toda esta desgracia. Entonces la explicación que ustedes tienen para darme de mi desgracia no sirve. Y ahí se traba Ahí empieza el diálogo con sus amigos. Sí.
Pero los amigos no cejan en su insistencia que la única explicación posible de la ruina de Job es que Job sea un impío, un malvado, una mala persona. De hecho, le llegan a decir cosas horribles, como por ejemplo, imagínate a alguien que está sufriendo. Vamos a hacerlo en criollo. Dios te hizo precio. Dios te trató con compasión para lo malvado que sos. Son terribles. Cosas terribles, le dicen, horribles. Viste que a veces pasa esto. Los cristianos, y los creyentes en general, tenemos peligro de caer en eso. De querer convertirnos en abogados de Dios. Yo siempre digo a mis alumnos, lo digo en la iglesia también. Nosotros, la Biblia nos llama a ser testigos, no abogados. Si uno piensa en los roles de un juicio, el abogado, ¿viste cómo es el abogado? No. Va a tratar de sacar para adelante al cliente como sea. El testigo es llamado a decir lo que vio, lo que experimentó, lo que sabe. Y a veces este deseo de defender a Dios a ultranza, ¿viste? Sí. Y los amigos medio que cayeron en esa. Dejarlo a Dios bien parado y en realidad lo dejan mal parado. De hecho, me adelanto al epílogo. Dios tiene palabras durísimas para estos amigos. Sí, los hace. Dice, yo estoy muy enojado con ustedes porque ustedes no hablaron bien de mí como mi siervo Job. Pero Job se despacha. Sí, Job le dice cosas duras a Dios. Sí. En el 9, en capítulo 9, Dios dice, en el medio de esa discusión, ¿no? Con los amigos. Dios no solo no castiga a los malvados, los ayuda. No, o sea, dice cosas hirientes, dolorosas, de rebeldía. Ahora, cuando los amigos lo acusan, dice, vos que sos creyente, ¿cómo vas a decir una cosa así? Él dice, ¿no ven que son las palabras de un desesperado? Claro. Qué cosa, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Se me ocurre, Eduardo, que hay mucha gente que hoy va a ir a buscar la Biblia. Sí. Espero que la encuentre. Sí. Espero que la encuentre. Por ahí está, por ahí está. Por ahí algún lugar está y va a buscar. No, hay que leer este libro, es una maravilla. Abra la Biblia en el medio y abre en el medio y sale Salmos. Vuelvo un poquito para atrás y el libro anterior a Salmos es este del que estamos hablando. Qué hermoso libro. En esta noche. Voy a leer algunos mensajes más. Están escribiendo muchos. Hay algunos que me escriben mucho, muy largos. No puedo leerlos todos, ¿no? Recién me acordé cuando mencionaron que Dios dejó que se lo probara Job. Bueno, buenas noches, Marquesa desde Caballito. Muy buen programa. Escucha esto, al principio de mi conversación escuchaba prédicas de pastores que decían que si estábamos pasando por alguna tempestad, algo mal estábamos haciendo. Porque, y es verdad que existen pastores, bueno, porque el cristiano no debe pasar por tantas tribulaciones, ya que tenemos un Dios bueno. Y así yo pensaba todo el tiempo que estaba haciendo mal las cosas, después que en tiempo fui madurando y vi que no era así. Ay. Mal enseñado. Hay algunos pastores que son de la tribu de estos tres amigos. Sí. De los amigos de Job. Son de la misma iglesia. Son de la... Bueno, yo dije tribu. ¿No? Va por mi parte, me hago cargo. Hacerte cargo vos, sí. Bueno, ellos, el argumento ya lo dijiste vos. Esto le pasa a Job porque es malo. Así es. Porque eso te digo otra cosa, digámoslo porque es importante. Esto que yo decía, de que mucha gente quiere dejarlo bien parado a Dios, porque a vos te ha pasado como pastor, a mí me ha pasado también, a toda la gente. Vos vas a aconsejar, a acompañar, a llorar con alguien que sufre un dolor horrible, terrible. La tentación de darle una explicación es muy grande, porque parece que la explicación va a calmar el dolor, ¿viste? Y dejarlo bien parado a Dios. Y cuando lo mejor es decir, no sé, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué pasó una desgracia? ¿Quién sabe por qué perdí un hijo? ¿Quién sabe por qué tuve un quebranto económico que arruinó toda una vida de trabajo? ¿Quién sabe por qué pasó? Bueno, los amigos quieren saber. O dicen saber. Y abren la boca. Y abren la boca y hablan de más y lastiman. Porque al que sufre, ya que está sufriendo, encima le dicen, es culpa tuya. Sí. Bueno, la verdad que he escuchado personas que han
venido a la iglesia de aconsejar, ¿no? Apenas llegué de Estados Unidos y empecé a ser pastor en el año 81, vino una persona y se queda para charlar conmigo. Bueno, le empecé a charlar a una señora y lloraba. Y le, ¿qué pasa? Yo tengo un cáncer y no tengo salida. Bueno, vamos a orar, pero ¿qué le voy a decir? No, pero no estoy enojado por eso. No, porque a la iglesia que iba me reprendieron porque fui al médico. ¿Cómo? Sí. Porque el médico me retó, pues me dijo, si usted hubiera venido, yo hubiera hecho cirugía en el colon y esa parte hubiera salido y hoy usted seguramente podía tener un poco más de vida. Claro. Pero ya fue a la iglesia y le dijeron que no, que eso estaba mal, que un creyente no va al médico porque tiene a Dios que la cura. Se murió, y vino a llorar. Y me quería decir a mí que fuera a decirle a los pastores, yo no tenía la menor idea de quiénes eran, lo que ella estaba sufriendo, claro, pero no porque se iba a morir, por el dolor de haber sido engañada. Claro, tremendo. Bueno, los amigos de Job pueden hacer mucho daño. Así que, aunque sea, leamos el libro para ver lo que no hay que hacer o decir, digamos, ¿no? Sí. Los hijos de Job no eran santos como su padre, dado que Job oraba todas las noches por los pecados que pudieran cometer sus hijos. Henry y Raquel de Rosario. Bueno. Son giros literarios también para... Lo que se quiere enfatizar en el prólogo es que cuando salgamos del... A ver, vamos a decirlo así. Cuando salimos del prólogo tenemos que estar seguros que Job es justo. Si no, se cae todo el argumento del libro. Claro, claro. Entonces el prólogo le da ahí. Sí, claro, claro. Bueno, los amigos tienen esa teoría y luego aparece el cuarto amigo. Sí. ¿Cuál es el aporte de Eliú? Muy bien. Es interesante porque cuando vos ves el inicio del discurso del cuarto amigo, que es capítulo 32, Eliú dice, él está enojado con los amigos porque no pudieron convencerlo a Job y está enojado con Job porque se justificaba a sí mismo. O sea, este amigo es como un amigo que está ahí para hacer una transición de temática, salir un poco de la obsesión de los amigos por si Job es malvado, salir de ahí. Y el aporte que hace Eliú es un aporte que nos sirve hasta el día de hoy. Nosotros muchas veces pensamos, y ese era un problema de los amigos, el mal, el sufrimiento, lo vemos retrospectivamente, o sea, tratamos de entenderlo para atrás. ¿Por qué me pasó esto? Porque la pregunta, ¿por qué? Siempre es para atrás. Claro. Me pasó porque hice esto, me pasó porque hice este otro, porque no hice aquello. Eliú cambia el enfoque. Él dice que Dios muchas veces somete a las personas a ciertas pruebas o dificultades para. El para es para adelante. Sí. Entonces, por ejemplo, muchas veces Dios somete a pruebas nuestras vidas para que despertemos, dejemos de tener una vida sin propósito, sin sentido, y lo busquemos a Él. Ha pasado millones de veces. Sí. Que un sufrimiento, un dolor, una pérdida, hace que la persona se despierte. Como de un sueño. Sí. Hasta el hijo pródigo, ¿no? Claro. ¿Qué se despierta? En el chiquero de los chanchos, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, no, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Volvió en sí, dice el texto, ¿no? Qué hermoso. Volvió en sí, ese despertar. Entonces Eliú aporta esa idea. Esto es para adelante. Así, hay algo, si bien él no está de acuerdo, mirá qué rico que es el libro. Porque el libro se permite tener voces que no están de acuerdo entre sí. Es como una charla. Sí, sí. Eliú no está de acuerdo con Job del todo, con el argumento de Job. Tampoco está de acuerdo con los amigos, pero plantea algo. Bueno, no lo miremos tanto como algo que hay que hacer arqueología y ver de dónde viene, sino pensemos que esto dispara quizá un proceso en la persona, de apertura, de búsqueda, de descubrimiento. Así que ese es el aporte de Eliú. Y el aporte de Eliú es muy importante porque prepara los discursos de Dios.
Es decir, prepara al lector Sí. para leer a Dios, porque, de paso, no lo dijimos, en la discusión entre Job y los amigos, Job habla en dos direcciones. Le contesta a los amigos, pero vos fíjate que hay muchos textos en donde él en realidad habla con Dios. Sí. Y dice, vos, mirá, al final me tratás así, ¿por qué hiciste esto? Hay imágenes poéticas hermosas. Hay una que me acuerdo, no me acuerdo del texto, pero lo pueden googlear. Él dice, me atacas con tropas de relevo. Y es una imagen militar, ¿viste? Es como diciendo, ¿viste? Las tropas de relevo las traen desde atrás del frente, vienen frescas. Y es como que Dios no deja de atacarlo, ¿viste? Entonces, él se siente así, como diciendo, pará, ¿qué te hice, no? Entonces es interesante porque Job va discutiendo con los amigos y mientras tanto diciendo, y aparte va a empezar a decir, yo quiero que Dios venga y me explique. Yo quiero que Dios aparezca y me dé una respuesta. O sea, le planta cara a Dios. Sí. Sí, no, le dice cosas fuertísimas. Sí. Bueno, vamos, se nos está terminando el tiempo, ¿eh? Sí. Entonces tenemos que ir a lo que Dios dice, que no es... Iba a ser la introducción diciendo a la respuesta de Dios. No hay respuesta de Dios. Dios le empieza a hablar a Job. Increíble. ¿Dónde estabas vos? Claro. ¿Cómo es la respuesta de Dios? Bueno, la respuesta de Dios tiene dos discursos. El primero, porque para Dios Job ha puesto en duda dos cosas sobre él. Primero, su gobierno. O sea, vos gobernando el mundo sos malísimo porque fíjate que a los malvados le va bárbaro y a los justos le va... Y si vos estás del lado de los justos, hay algo que estás haciendo mal. Sería el primer sí, problema, digamos, ¿no? Sí. Entonces, él primero contesta a ese problema. Discépolo, digamos. Claro, exactamente. La Biblia y el calefón. En el segundo discurso contesta otro problema, que es el problema de la justicia. Dentro del gobierno de Dios. El problema de la justicia. ¿Por qué no hay justicia en este mundo si fue creado por un Dios justo? Esa sería la pregunta. Entonces, rápidamente. Primera respuesta de Dios, como vos muy bien marcás. En realidad no hay respuesta, son infinidad de preguntas, unas atrás de otras. ¿No? ¿Y vos cuándo estabas vos, cuando yo fundé esto? ¿Y qué sabes vos de cómo las cabras paren en la montaña? Y es interesante porque toma todos ejemplos de la creación, del Dios creador, ¿cierto? Y ahí lo que muestra, una de las cosas que Dios muestra es la distancia de la criatura con el creador. O sea, lo coloca a Job en su lugar. O sea, está muy bien que me discutas, yo no te discuto que me discutas, pero te olvidaste de algo. Vos sos una criatura infinitamente minúscula y yo soy Dios. No. Entonces la primera respuesta va por ahí. La segunda es más compleja todavía. Y ahí aparecen que un televidente planteó a Leviatán y Behemoth. Sí, los hipopótamos. Sí. Algunos dicen hipopótamo, ¿no? Sí, algunos dicen hipopótamo, otros dicen, viste, el Leviatán parece una especie de dragón. Pero ahí hay algo interesante. No sé si se acuerdan los televidentes de una película que se llamó Todopoderoso. Sí. Cuando el personaje se convertía en Dios. Exactamente. Sí. ¿Y qué empezaba a hacer? El tipo era, primero, interesante porque el que hizo esa película leyó a Job. ¿Por qué? Porque él tenía un montón de problemas, le iba mal en la vida y él se empieza a quejar, y aparece Dios y le dice, está bien, por un día vas a ser Dios. Sí. Jim Carrey, ¿no? Sí. En la película. Sí. Exactamente. Sí. Y Friedman hace de Dios. De Dios, sí. Muy bien. Es lo mismo que Dios le dice a Job en el capítulo 40 y 41. Si vos agarrás la primera parte del 40, le dice, está bien, si vos tenés un brazo poderoso y podés ser Dios, qué sé yo, y podríamos leer el pasaje, no tenemos tiempo, lo que muestra ahí Dios, y le muestra a Job, que ha puesto en duda su justicia, es que si vos y yo y él y ella fuéramos, y los televidentes, fuéramos dioses, seríamos dioses crueles, despiadados, egoístas. ¿Vos te imaginás
Lo sabemos por los gobernantes de este Sí, mundo. que tenemos. O sea, con un poquitito de poder se convierten en personas peligrosas. Imagínate con todo el poder. Entonces me parece una cosa que nos lleva al Evangelio. ¿Por qué? Y nos lleva al Getsemaní. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando lo vienen a buscar A Jesús. a Jesús? Alguien ahí saca una espada Pedro. y le corta, exactamente, y le corta la oreja. ¿Y A qué dice? Malco. ¿Y qué dice Jesús? No. ¿No crees que yo podría llamar a 10 legiones de ángeles que vinieran a rescatarme? Un poco lo que está diciendo Dios ahí a Job, en otro contexto obviamente, es lo mismo. Dios tiene todo el poder para parar la injusticia hoy. Toda injusticia en el mundo, todo, Claro. todo, Sí, sí, ¿por qué no lo hace? porque debería destruirnos. ¿Y qué quiere hacer Dios? Salvarnos. Entonces, viste que hay un texto muy lindo en Pedro, ¿no? Que le dicen a Pedro, se ve que alguien decía, no sé si va a venir el reino y si va a venir Dios, porque se tarda mucho. Y dice Pedro, famoso texto, para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. No es que Dios se tarda, sino que espera que todos Se arrepiente. se arrepientan. Si Dios no quiere castigar, no quiere... entonces, ¿qué función cumple Leviatán y Behemoth ahí? Hay fuerzas oscuras en este mundo, como Leviatán y Behemoth. Parecen indominables para el ser humano, y es así. Quedamos anonadados frente a ciertas fuerzas oscuras en este mundo. Dios las tolera. ¿Por qué? Porque espera la salvación de toda persona humana que llegue al momento de arrepentirse de su propia maldad, de su propia injusticia, porque si todos miramos nuestro corazón, somos parte de eso, ¿no? Nadie se puede parar en una vereda y decir, yo soy el único justo, acá son todos malvados. Cuando uno mira en el corazón dice, che, yo la verdad que hay un par de cositas que las tendría que cambiar, ¿no? Y luego ven entonces Job finalmente, abrumado por la respuesta de Dios, dice esta famosa frase, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso. En hebreo, ¿cómo suena eso? Muy parecido. Muy parecido. Sí. Sí, porque es la experiencia, es decir, es la experiencia del que no había tenido una experiencia. Solo un saber intelectual sobre Dios. Claro. Pero ahora Job tiene una experiencia vivencial de Dios. Sí, explica un poco, de oídas te había oído, porque era una frase, versión 9, me parece. Sí, de oídas te había oído es, bueno, he tenido una fe mental. Me han enseñado quizá de chico sobre Dios, el catecismo, la Biblia, pero nunca fue una experiencia mía, nunca lo viví, nunca tuve un encuentro con Dios. Nunca habían tenido un encuentro con Él. Ahora mis ojos. Ahora sí. Ahora no me lo van a contar, yo lo viví. Tremendo. Bueno, termino el programa y te pregunto, o te pido más que todo, ¿verdad? Aconsejale a la audiencia que lea el libro de Job. ¿De qué manera? Qué buena pregunta. Yo diría que habría que buscar la versión más contemporánea que encontremos. No sé. Nueva Traducción Viviente, Sí, Dios habla hoy. Lenguaje actual. Lenguaje actual. ¿Por Sí. qué? Porque a veces el decir de las traducciones más clásicas, que buscan ser muy fieles al texto original, nos alejan un poquito del texto. Así que yo lo leería en la versión más popular. Y luego lo leería tratando de sacarme todos los condicionamientos que tengo. Es decir, con cierta virginidad, como diciendo, a ver qué me dice. Sacándome un poco, hasta si somos cristianos de cuna o de mucha formación, sacándonos hasta el pensamiento, la teología que tenemos y tratar de mirarlo como por primera vez, una manera fresca de mirarlo. Y hacerle preguntas, tomar notas, decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Y también yo creo que es importante leerlo desde la propia experiencia y desde las experiencias de dolor, porque nos vamos a sentir cerca Claro, del eso personaje. te iba a decir. ¿Y qué le decimos a quien hoy está sufriendo? Y
habría que decir tantas cosas o tan pocas, ¿no? Si aprendiéramos de esos primeros 7 días. Pero yo diría esto, yo diría que el sufrimiento es una experiencia universal, es una experiencia humana. Toda persona que nace, alguien ha dicho, ¿no? Toda persona que nace, sufre y muere. O sea, son cosas reales que nos van a pasar. Pero diría algo muy importante, me parece que la Biblia en eso es honesta. La Biblia no nos dice que no vamos a sufrir, pero nos dice que vamos a ser consolados en Dios. Que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces yo creo que ahí tiene que estar la fe. De decir, sí, voy a Dios con este dolor, con esta tragedia, con esta tristeza, con esta pérdida, porque sé que ese es el lugar donde voy a ser consolado, ¿no? Como lo fue Job. De paso, el epílogo es la consolación de Job, ¿no? Su restauración. Sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto. Un paseo por el libro de Job, y espero que haya provocado interés en releerlo. Yo estoy haciendo algunos trabajos que le estaba comentando a Eduardo, que no los voy a publicar, ¿no? Pero le estoy sacando al relato los capítulos, los números, los capítulos, versículos, y poniéndolos para leerlo de otra manera, claro, ¿no? Como en este caso, no una novela, no sé cómo se llamaría, un libro de... Una historia humana. Una historia humana, sí, no sabría cómo llamarlo. Sí. Inténtelo, hágalo, léalo, busque alguna de estas versiones más actuales, más fáciles de entender. Tómese el trabajo y le va a hacer muy bien. No se olvide, el libro habla sobre por qué sufren los justos. La respuesta de Dios es: yo tengo un plan. No te lo voy a decir, pero tengo un plan, porque mi sueño, mi deseo, es que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y estar en mi casa por la eternidad. Espero que este sea su caso. Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Nos encontramos con usted mañana aquí, en La Puerta Abierta, desde Buenos Aires, Canal Luz. Que Dios le bendiga.